Hermanos, Dios bendiga a todos. Amén. Estamos listos para el estudio, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, cada uno tenga su Biblia en mano y justamente ábrala en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas en su capítulo 1. El Evangelio de Lucas, capítulo 1. Ahí estaremos realizando el estudio de hoy. De modo que ya todos nos ponemos en esa línea del estudio de hoy, que hoy venimos a la entrega número 11. Entrega número 11 del estudio que los hermanos hoy vamos a estar de este maravilloso estudio. Recordemos que se llama La vida de Cristo. Ahí está, en pantalla, la entrega número 11. Debió ser la número 12, pero ustedes recuerdan que hubo uno que lo tuvimos que dejar por el tema del audio, pero ya estamos en la entrega número 11. Qué bueno. Y entonces, hoy, el tema que vamos a estudiar, como lo ven en la siguiente diapositiva, el hermano Luis Calcaño, ahí nosotros encontramos que precisamente, dado que el estudio pasado ya vimos el anuncio del ángel Gabriel a Zacarías y también a su esposa Elizabeth, hoy vamos a ver entonces el anuncio que se le da ¿a quién? A María. ¿Acerca de qué? Del nacimiento de Jesús. De eso entonces vamos a estar hablando hoy. Y como tienen ustedes, los versos que vamos a utilizar para ese análisis van a ser desde Lucas 1, 26 al 38, que en su momento le vamos a dar lectura para que nos pongamos en sintonía de esto. Pero en la siguiente diapositiva hay una tarea o desafío. Hay una tarea o desafío, hermano Luis, que es la siguiente. ¿Qué tiempo permaneció Zacarías mudo? Ya estudiamos en la pasada entrega que cuando el ángel Gabriel le dio el anuncio a Zacarías, ¿qué fue lo que le anunció? ¿Qué le anunció? Micrófono. ¿Quién es que nos va a ayudar con los micrófonos? ¿Quién va a estar activo con los micrófonos? ¿Quién fue que le... ¿Cuál fue el mensaje que trajo? Francis. Ok, ¿quién me dice? Pues lo digo yo de aquí. El mensaje que trajo fue exactamente que le nacería un hijo y su nombre le llamaría Juan. Pero como ya ellos estaban muy avanzados en edad, entonces la Biblia dice que dudó. Y de eso en el estudio de hoy vamos a hacer una comparación entre la reacción que tuvo Zacarías cuando el ángel le trajo el mensaje y la reacción que tuvo María. Vamos a ver cómo reaccionaron ambos cuando le dieron la noticia, ¿verdad que sí? Vamos, pero más para adelante. Mientras tanto, hoy yo quiero saber, ya no es tarea, porque se dijo en la vez pasada que Zacarías permaneció 9 meses mudo y que eso fue contando desde que quedó embarazada su esposa Elizabeth hasta que dio a luz. Y ustedes me buscaron un texto bíblico y yo decía que yo lo desafiaba a quien encontraba un dato distinto. Y la pregunta sigue entonces abierta. ¿Quién tiene un dato distinto a ese? Pero yo quiero que sea consciente, que sea como que toda la iglesia estudió y se dio cuenta de que sí, que hay otro dato que no son 9 meses. O que sí, que se confirma que son 9 meses. No simplemente decir por decir. ¿Quién se anima en la tarea a confirmar ese dato o a rebatirlo? Porque es un desafío. ¿Qué tiempo permaneció Zacarías mudo? ¿El micrófono tiene micrófono ahí? Sí, nada más en eso, nada más la respuesta. Sí, hermano. Sí. Yo quiero centrarme, por ejemplo, hermano, de que él quedó mudo específicamente desde el momento en que el ángel le anunció que iba a tener ese hijo. Okay. Él quedó mudo desde ese mismo instante. O sea, que no hubo que esperar a que ella saliera embarazada, sino que desde ese mismo instante él quedó mudo. Y ella luego duró 9 meses de embarazo. ¿Qué tiempo duró para quedar embarazada entonces? Calculando.
Porque la pregunta es, ¿qué tiempo duró mudo? Ya sabemos que quedó mudo desde que le dieron el mensaje. Luego, sabemos que volvió a hablar después que el niño nace, entonces vuelve la palabra a su boca y ahí él declara, ¿verdad que sí? Todo lo que había pasado. Pero ¿cómo confirmo que nada más fueron 9 meses? ¿Quedó Elizabeth embarazada de una vez? Realmente, ¿cómo fue? ¿Dónde se confirma eso en la Biblia? Que duró un tiempecito. ¿Dónde se confirma que duró un tiempecito? Dice alguien aquí en sala. Para los... Pero sé que fue más o menos por ahí después, porque él se fue a su casa y después como unos cuantos días más o menos. Recuerden que hoy no vamos a hacer énfasis en esa tarea, porque ya la revisamos y la revisamos y los números nos dieron que fueron 9 meses. Que inmediatamente el anuncio dejaba claro que iban a tener un hijo así, que ya había concesión en ella. Y que inmediatamente se va, que ni siquiera pudo hablarle a los que estaban fuera, quedó mudo y volvió a hablar. Y eso, si el tiempo de embarazo fue 9 meses, entonces ahí dábamos como 9 meses que estuvo embarazada. Durante todo el embarazo, él estuvo mudo. Esa fue la conclusión que dimos el día pasado. Si no hay datos distintos, entonces el resto termina ahí. Hermano Mélidon. Como es en orden, primero, ¿quién se va a encargar del micrófono? ¿Quién se va a encargar del micrófono? ¿Quién? Usted, Rafael, se va a quedar allá. Entonces ya Rafael lo toma, lo entrega y lo recibe de nuevo. Ok, Juan Luis, ¿me decía? Ok, allá en Zoom, Lucy dice hasta que nació Juan. Ok, ese dato lo tenemos. Sabemos que cuando nació Juan, ya él dejó de estar mudo porque ahí declaró todo. Pero ¿desde cuándo empezó esa? Y también sabemos el dato que empezó la mudez desde que el ángel le habló y él salió del santuario donde estaba ofreciendo el incienso. Desde ahí dice la Biblia que él salió ya mudo. Ya sabemos cuándo salió mudo. Ya sabemos cuándo volvió a hablar. Hay un solo dato que es el que entonces usted debería buscar, cuándo quedó embarazada Elisa. Quedó embarazada inmediatamente en ese momento que recibió la voz. Si es así, entonces fueron 9 meses. Si no fue así, usted tiene un dato, entonces hay que contar el tiempo en que Dios le habló, allá en el santuario así, el tiempo que duró para salir embarazada y los 9 meses de embarazo. Sería todo el tiempo. ¿Quién dice por ahí? Hermano Narciso y luego, bueno, que tenga el micrófono. Dele el micrófono a... Todavía yo tengo aquí. Sí, hermano, dígame. Aquí. Dice que cumplidos los días de su ministerio, él se fue a su casa y inmediatamente su mujer concibió. O sea que si concibió inmediatamente después de que él salió de su ministerio, son 9 meses y en todo lo que sí dice que inmediatamente regresó a su casa desde que cumplió el ministerio, ella porque le tocó en suerte esa semana. Ya vimos el día que era por semana que se turnaban ellos. Ok, ¿qué más? ¿Qué otro dato? Bueno, yo digo que, duró los 9 meses de embarazo, pero también duró 8 días más. Cuando fueron a circuncidar al niño, fue ahí que empezó a hablar. Aquí hay un dato. Anoten ese dato. ¿Cuándo fue que él empezó a hablar? ¿Cuándo fue que empezó a hablar usted? Cuando fue a circuncidar al niño. ¿Alguien tiene ese versículo bíblico? ¿Usted tiene cómo comprobar eso? Porque recuerden, el día nos fuimos de aquí, yo quería que ustedes se quedaran con ese reto. Porque aquí se dijo que quedó embarazada de una vez y que inmediatamente el niño nació, él empezó a hablar. ¿Lo tienen ahí el dato? Rafael, ¿qué pasó, Rafael? Es que teníamos ya el versículo bíblico. Sí. Ok, para los que están en plataforma, estamos buscando un dato. La tarea que ustedes ven en pantalla, la que tienen ahí en pantalla, de que qué tiempo duró mudo Zacarías. ¿Me dice la joven?
Lucas capítulo 1, versículo 59. Aconteció que en el 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaron el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en su parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, ¿cómo le querían llamar? Preguntaron por señas. ¿Qué quería que usted repita ese dato? Preguntaron, todavía le estaban hablando por señas. Todavía a ese tiempo le estaban hablando por señas porque no estaba pronunciando palabras. Continúe. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. En ese momento que se le suelta la lengua y empieza a hablar, hay los 8 días que se duraba para presentar al niño. 9 meses, 8 días, ya tenemos por lo menos confirmado. Todo el embarazo más el día de la presentación, Narciso. Si hay más que sumar, vamos a ver qué más se le suma. Me disculpan. Pues no hay específico el tiempo, pero después de hablarle el ángel, él acató o cumplió el tiempo de su sacerdocio primero. Por ende, no tenemos ese tiempo, al menos yo no lo vi definido, pero me da que según los versos 23 y 24, parece que duró un tiempo después, porque dice la Biblia, y cumplido el tiempo se fue. Y después de eso es que Elizabeth concibe. Primera de Crónica 24 nos da esos datos que lo vimos en el estudio pasado, el tiempo que duraban y cómo y por qué fue que le cayó en suerte esa semana. Ese tiempo era porque los que estaban, la suerte que le cayó a él fue ofrecer el incienso, que es lo que dice Lucas. Entonces, esos datos sí, ya lo vimos el día pasado, que se tenían. Y él, cumplido el sacerdote, cumplido el ministerio que le tocaba, regresa a la casa. Porque un tiempo era para quedarse estando en el templo, es decir, y luego regresa a su casa. Y luego, porque como pueden saber, aunque no hablaba, él podía ejercer en parte el sacerdocio, porque lo del incienso era simplemente entrar y ofrecerlo allí. Así es que por ahí lo tenemos. Vamos a ver otra persona que tenga otro dato que sume a 9 meses y 8 días, le pueda sumar algo más. De lo contrario, recuerden que el estudio ya tenemos que terminar en esa parte ahí. Hermanos, sigo diciendo que hasta nuevo aviso, ella queda embarazada inmediatamente, según lo que leímos del día pasado. Y si hablamos de 9 meses de embarazo, un embarazo normal, ¿verdad que sí? Que es de 9 meses. Entonces fueron 9 meses y lo que pasó fue esos 8 días que sumarlo. Lo que le llaman aquí el tiempo de riesgo, ¿verdad que sí? Hallar el tiempo hasta que se presentara, se circuncidara el niño. ¿A los cuántos días se circuncidaba un niño hebreo? Los 8 días de nacido. Ok. Ahí dejamos esa parte, hermanos. Y ahora yo quiero que allá en cabina me coloquen Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 y los versículos 26 al 38. Vamos a poner en contexto. Lucas capítulo 1, versículo 26 hasta el 38, para ponernos en contexto del estudio de hoy. Y cada uno de ustedes, por supuesto, el objetivo es que también se ponga en contexto. Ok, lo tenemos en pantalla. Ahora yo lo tengo aquí en mi Biblia también. Dice que al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Subrayen Nazaret. A una virgen desposada. Subrayen, virgen y desposada. Después sabrán por qué le digo que subraye eso. Con un varón que se llamaba José. Subrayen a José. De la casa de David. Eso tiene que estar subrayado. ¿De dónde provenía? De la casa de David. Y el nombre de la virgen era. Subraya el nombre de la virgen. ¿Cómo se llamaba la virgen? Ok. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. Salve, muy favorecida. Subrayen esa frase, muy favorecida,
Muy importante esa frase, muy importante, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Pero la frase que yo creo que subrayen ahí es muy favorecida, muy favorecida. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación será esta? Porque ella lo que entendía que no sabía que era un ángel, pensaba que era un hombre aquí cualquiera. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Subrayen eso. ¿Qué fue lo que halló? Gracia. ¿Ha hallado qué? Gracias. Subrayenla bien y le voy a decir por qué cuando estemos en desarrollo. Y ahora concebirá en tu vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Subrayen el nombre del niño, se llamará. Ok. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Eso lo pueden subrayar bien puesto. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Pero subrayenlo bien subrayado eso. Subrayenlo bien subrayado. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá. ¿Qué significa que no tendrá fin? También lo veremos, ¿verdad que sí? ¿Cómo de eso que no tendrá fin? Ok. O sea, siempre vamos a estar aquí en la tierra, la iglesia. El reino de Cristo va a estar siempre aquí en la tierra. Ya veremos, no se pierde el desarrollo. Respondiendo el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Subrayen esa parte de que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y dice por qué. ¿Por qué es que será llamado Hijo de Dios? He aquí, tu parienta Elizabeth. Parienta, ¿qué eran Elisa y María? Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, a la cual llamaban tiempo presente o futuro. Ninguno de los dos, ¿verdad que no? Tiempo presente o futuro. Llamaban. Llamaban estéril. Llamaban, ya no lo es. Léanlo ustedes mismos en pantalla. Vamos a decirlo, a ver si ustedes pueden, a la cuenta de 1, 2 y 3, decirlo todo al mismo tiempo. 1, 2 y 3. Son muy buenos en coro ustedes. Lo podemos hasta repetir. 1, 2 y 3. Yo quiero que los que están en plataforma escuchen eso, ¿verdad que sí? Porque nada hay imposible para Dios. Yo creo que cualquier cristiano que esté débil en este momento y lea eso, se fortalece. Yo creo que cualquier persona que estaba dudando de que Dios haga algo en su vida, en este momento dice, ¿cómo? Verso 37, 38. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor. Anoten eso, lo que dijo María. La madre del Señor, dijo María. La sierva del Señor. La sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, ya tenemos eso. Ahora bien, ¿a quién fue que el ángel se le apareció? ¿Y por qué a José no? ¿Por qué a José no? ¿Qué dicen? ¿Por qué él no podía dar luz? Dice alguien. ¿Por qué no fue a José que se le apareció? Digo yo. Dígalo. Porque María era descendiente directa de David. De David. Porque María era descendiente. Yo sigo preguntando, ¿por qué se le aparece a María y no se le aparece a José? ¿Quién más tiene alguna respuesta? ¿Cómo es? Ok, yo quiero también en plataforma pueden responderme también. Aquí yo quisiera como entrar y estoy lanzando la pregunta, que por qué se le aparece.
tienen aquí? Ok, diga. Yo digo que era como si se le estuviera pidiendo permiso, o sea, era como algo de que ella tenía que aceptar, de si iba si iba a aceptar que el Hijo de Dios naciera de su vientre o no, yo pienso. Ok. ¿Alguien más? Hermano Mérido dice, ya con esta cerramos la pregunta de por qué entonces le aparece a María y no se le aparece a José. El micrófono. Sin el micrófono no pueden porque entonces los que están en Zoom no escuchan. De verdad, los que escuchan como un murmullo. Ahora sí. Allá en plataforma están diciendo, dice, porque es mujer. La mujer fue creada para tener hijos. Ok, esa es la conclusión que está dando alguien allá. Respondiendo esa pregunta, porque es mujer. Eso en Facebook. Diga. Ok, porque María fue la que halló gracia ante los ojos del Señor. Ok, porque María fue la que halló gracia ante los ojos del Señor. La hermana Ana María. También porque ella, el Señor encontró elogio en ella como una mujer virtuosa. Era Ok. una joven que todavía estaba digna y el Señor encontró ese elogio en ella. Ok, muy bien. También Melina está diciendo porque era humilde, valiente y fiel. Y bueno, aquí hay alguien que está saludando, que es Dani María Moronta. Está saludando, que Dios bendiga, hermanos, en Cristo, desde la iglesia de Cristo en Prado de los Alcarrizos. De los Alcarrizos. Qué bien. Gracias, mi hermano, por unirse también. Yo los invito a que ustedes vayan conmigo. Bueno, había dicho ya que será la última, la de Mélido, pero no sé si vamos a hacer una sesión entonces. Páseme el micrófono a Bravo entonces, que vi que levantó la mano. Y mientras Bravo va diciendo algo ahí, yo los invito a que ustedes vayan a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, Luis. Mateo 1, 18 en adelante. Mateo 1, 18 en adelante. Bravo. Ok, es que ya ella estaba profetizada por Isaías en el 7:14. Ok, decía Bravo lo que está profetizada. Denny también se une y dice, por esa fue la mujer que Dios eligió para que se cumpliese el propósito de Dios. Ahí está. Miren, cuando leemos a Mateo, veamos la versión de Mateo. Mateo dice aquí que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se cumpliesen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Verso 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando, verso 20, en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueño. No fue María la única privilegiada. El ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, en esta versión, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Y qué hizo entonces a partir de ese momento? Recibió a María. El ángel le habló a los dos. El ángel le ha hablado dos. Todo lo que ustedes dijeron de María es que el ángel le ha hablado dos. A María le dijo ya exactamente lo que iba a ocurrir y cómo iba a ocurrir. Y con las mismas palabras similares le habla a José. Ambos estaban preparados ya para esto. Dios prepara el matrimonio para que reciban de buena voluntad a ese hijo que habría de nacer. Dios lo prepara de antemano. A cada uno le dice su mensaje. Y cada quien lo recibe a su manera, porque ya ustedes vieron cómo María lo recibió en la lectura que hicimos, y ahora ustedes ven cómo José, desde que le dicen eso, también inmediatamente, sin mediar palabra, recibió a María. Pero él la recibió, pero no la conoció, la recibió ya. Estaban desposados, ahora la recibe, pero no la conoció, dice el verso 25, hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús.
Ya ustedes saben lo que significa conocer en ese lenguaje de los hebreos, ¿verdad que sí? Los judíos, que conocer es el tema de la intimidad. Es decir, cuando dos personas ya tienen intimidad, eso es lo que se conoce como conocer, relaciones sexuales, ¿verdad que sí? No hubo nada de esto hasta que tuvo a luz a su hijo primogénito. Y se está hablando del primogénito de esta familia. Por lo que entonces, ustedes saben que hay una gran diferencia entre primogénito y unigénito. Primogénito solamente se debe usar cuando alguien tiene más de un hijo. Mi primogénita se llama Robertsi, fue la primera hija que me nació a mí. Robertsi Esther es la primogénita. Pero ¿por qué le pueden decir a Robertsi primogénita? Y ¿quién aquí? No veo a nadie en sala. Aquí estaba buscando a ver si rápidamente encontraba a alguien aquí que tenga un solo hijo. Pero rápidamente de los que están en sala no hay ninguno que tenga un solo hijo. Entonces, pero si usted conoce a alguien que tenga un solo hijo, entonces a ese usted no le puede decir primogénito. ¿Cómo tiene que decirle? Unigénito. Cristo es el unigénito de Dios en ese sentido, porque es el único que ha sido engendrado por el Espíritu Santo, que por eso dice, cuando leímos, que por lo cual se le llamará hijo de Dios, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. En esa categoría es el unigénito de Dios. Y en el término de María es el primogénito y de José, porque fue el primero de más hijos que se comprueban en la misma Biblia cuando llegan a donde Jesús y aquellos dicen, pero ¿y ese no es José el carpintero? Y habla también de sus hijos, ¿verdad que sí? De sus hermanos, que conocían sus hijos, sus hermanos y todo eso. Pero ahora lo que yo quiero es que volvamos y me muestren la gráfica. La gráfica tenemos allá, porque ya demostrado aquí que el ángel le habló a los dos y preparó el matrimonio. Entonces yo quiero ahora que pasemos a la siguiente gráfica, Luis, el anuncio a María, ya en el análisis que yo traje en el día de hoy. Miren, lo primero es que analicemos lo siguiente. El primer anuncio que se le dio a Elizabeth vivía en Palestina y Palestina es la ciudad más consagrada, o era para ese entonces la ciudad más consagrada para ese entonces. Es decir, ahí es donde nace, donde está Juan, sus padres, Zacarías y su madre Elizabeth. Sin embargo, nosotros encontramos que el otro anuncio que se le da a María, cuando ustedes leyeron en el texto que estuvimos leyendo hoy, del segundo anuncio, habla de que era en una ciudad de Belén, una ciudad llamada ¿cómo? Nazaret. Aconteció eso. En el primer verso, Luis, que leímos hoy, Lucas 1:26, ¿verdad que sí? Estuvimos leyendo, desde ahí partimos. Y en ese análisis se dice en qué ciudad, en qué lugar específicamente estaba María. Parece que Luis no me ha podido conseguir. Ok, están todos ahí, lo dejamos colocado aparte ahí para que nada más hubiera que buscarlo. Entonces, lo busco aquí en mi Biblia, no hay problema. Lucas, capítulo 1. $26, ok. ¿No? Perfecto. Cuando inicia esa narración, dice que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada, ¿saben ustedes lo que es Nazaret? Mientras que aquella estaba como una de las ciudades más importantes y consagradas, la de Palestina, donde nace Juan. Jesús nace a donde mandan a este otro mensaje, es a Nazaret. ¿Han oído ustedes hablar algo de Nazaret? ¿Recuerdan cuando estaba allí Natanael, verdad que sí? Y precisamente Luis también puede colocar en pantalla la cita de Juan, que la tenemos ahí puesta, Juan 1:46, para que usted escuche lo que se dice en Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿A dónde fue que fue enviado el mensaje a María? ¿A qué ciudad? Ahora yo pregunto, lo mismo que Natanael.
de Nazaret puede salir algo bueno. Ese era el prejuicio que tenían los judíos. Los judíos entendían que realmente donde Jesús iba a nacer tenía que ser en una ciudad importante, rey. Es lo que le pasa a mucha gente hoy en día. La iglesia tiene que ser, para que sea una iglesia verdadera, lo primero es que tiene que tener una edificación bien bonita, una edificación bien moderna. Y muchos se preocupan por hacer las edificaciones más modernas para que la gente piense que esa es la iglesia verdadera. Lo primero es que no es la iglesia verdadera porque la iglesia no es un templo. Eso es lo primero, ¿verdad que sí? Y lo segundo es que lo hace verdadera no es el edificio, sino lo que vive, sino sus vivencias. Es lo que hace que una iglesia sea falsa o verdadera. Iglesia que vive lo que la gente enseña. Recuérdense cuando Jesús dice, si alguno quiere hacer la voluntad de mi Padre, sabrá si lo que yo hablo, lo hablo por mi propia cuenta. Entonces, usted que quiere hacer la voluntad de Dios, lo primero que tiene que fijarse es si el que te predica está hablándose por su propia cuenta o está fundamentado en la Biblia, ¿verdad que sí? Entonces, ahí está, para que una iglesia sea verdadera es una iglesia que no hable por su propia cuenta, sino que lo que hace, que lo que practica, esté fundamentado en la palabra de Dios. Y entonces, aquí también nosotros encontramos, entonces, hermanos, que esa pregunta que hace Natanael es por un prejuicio que había de tanto de los miembros normales del judaísmo, de esa religión, como los principales, los saduceos y los fariseos, esos intérpretes. En su interpretación podían pensar esto, cuando ya estaba profetizado, Belén, Efrata, pequeña, ¿verdad que sí? Habla de una ciudad pequeña. Y justamente esta ciudad de Galilea, en la que nace, en la que está María, y donde eran oriundos estas personas, era Nazaret, que ya la prueba están ahí dada de que para el pueblo se entendía que de ahí, ¿qué profeta nacido ahí? ¿Qué profeta usted conoce que había salido de ahí, de Nazaret? De todo profeta del Antiguo Testamento. ¿Y cómo es posible que el gran profeta, que el gran hijo de Dios va a salir de ahí? Por eso, hermano, el que busca la verdad no debe venir con prejuicio. El que busca la verdad debe venir buscándola con un corazón sencillo, humilde y dispuesto a obedecer la palabra simple. A veces la palabra de Dios, hay gente que dice, eso está complicado. No, eres tú que la está complicando. Eres tú que la está... Hay muchas cosas que la gente le encuentra difícil y para mí no son difíciles. Nos la complicamos nosotros. Ser cristiano, hay gente que hasta dice, ser cristiano es difícil. Eso es lo más difícil que hay ser cristiano. Pero el que nos llama, nos dice lo contrario. Mateo 11, 28 en adelante. Vengan a mí, así como están, trabajados y cargados, que yo lo haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es que fácil y ligera. ¿Alguno de ustedes siente que está cargando pesado? Entonces no está llevando la carga de Cristo. ¿Alguno siente que se le ha hecho difícil ser cristiano? Entonces usted no está llevando el cristianismo que Cristo enseñó. El cristianismo que Cristo enseñó es fácil y su carga es ligera. ¿Cuándo es que se hace difícil? Cuando usted quiere llevar la carga de Cristo y la carga del mundo. Wow, hermano, pero qué difícil. Ahora no sé qué hacer. Me invitaron para un resort el domingo. Hay un monte, una cosa buenísima. El sábado para la discoteca y ahora el sábado hay ensayo. El domingo hay culto. ¿Y ahora qué hago? Claro, lleva la carga del mundo y lleva la carga de Cristo. Difícil va a ser. ¿Cómo? Yo no quiero estar en esos pies. ¿En qué me decido? ¿Me voy el domingo a la adoración? ¿O me voy para ese bonche que hay? ¿Me voy el domingo el sábado para el ensayo? ¿O me voy para la discoteca? Si usted está llevando el mundo y Cristo, mire, le voy a decir la verdad. Yo lo felicito porque usted es un héroe. Cargar con eso es difícil. Ser cristiano y ser mundano al mismo tiempo. Eso es difícil. Mire, yo no, que yo sepa, no me ha tocado esa carguita, pero me la imagino. Usted querer llevarse las cosas de este mundo y querer llevar las cosas de Cristo al mismo tiempo. Entonces, mis hermanos, realmente Él nos ha dicho que su yugo es fácil. Asimismo, pasa con esto. Cristo nunca está presentado, ni la profecía ni nada, presentan a Cristo. El mismo Isaías,
53. ¿Cómo que presenta a Cristo? Sin parecer, no hay hermosura en él. Pero la gente quiere buscar un Cristo buen mozo, un Cristo alto, rubio. Oye, la gente quiere tener. La gente se ha hecho una imagen de Cristo y de María. Las dos falsas, dos imágenes falsas. Tanto la imagen de María, la gente ha querido hacer ver como que mira que era que María y para que Dios pusiera toda su gracia sobre María, que fue lo que pasó con la Biblia, que encontró gracia sobre ella. Y para que Dios encontrara gracia tenía que ser una mujer, ya usted se imagina. Y se han hecho una, es cierto, tenía virtudes. No fue esa virtud, fue gracia. No, eso fue lo que leímos, acabamos de leer. Yo le dije que leyéramos el texto para que entráramos en contexto. Lo que Dios encontró en María fue, el ángel le dijo, muy favorecida eres. Y cuando le explicó, le dijo, que Dios ha hallado gracia. ¿Como halló en quién? En Noé. Como ha hallado en otros más. Siéntase usted bienaventurado cuando Dios haya gracia en usted. Y esa fue la gran virtud que tenía María, que Dios halló gracia, pero no más de ahí, no como alguna gente han querido ponerla. Cristo, que nace aquí, Cristo fue hombre nacido de mujer y nacido bajo la ley, es decir, algo normal. Vivió, caminó y para demostrar esto, comía lo que comía la demás gente. Y la gente se sorprendía, pero como que se ve extraño, ¿verdad que sí? La gente se ha hecho una imagen incorrecta de Dios hecho hombre. Dios se hizo hombre como tú y como yo, así como se la han hecho incorrecta de María, pero ya eso lo vamos a detallar en el próximo estudio, porque aquí yo lo que quiero es que cuando Elizabeth tenía 6 meses, es que dice aquí, el ángel es que se le aparece a María, y esa cita la pueden colocar ahí, a Lucas 26 y 36, las dos al mismo tiempo ahí. En Lucas 26 y 36 se confirma que ahí es cuando se le aparece a María, el ángel. Es decir, ¿para qué yo quiero darle este dato a ustedes? Para que usted también sepa que Juan el Bautista y Cristo eran contemporáneos. Eran contemporáneos. Mire ese dato que le di ahí. Lucas 1, 26 y también el 36. 6 meses de diferencia habían entre esos dos muchachos. Podían jugar juntos, ¿verdad que sí? Sin embargo, también le di un dato dónde vivía uno y dónde vivía el otro, hasta que llegó un momento que es cuando Juan conoce a Cristo. Y todos sabemos lo que pasó, que Cristo dice, ven, bautízame. Y Juan, pero Juan cuando lo ve, le dijo a su discípulo, este es el cordero que quita el pecado. Eso. De una vez lo identificó. Entonces, mis hermanos, ese dato que usted tiene ahí es importante que lo sepa para que no vaya a pensar que Juan preparó el camino de Cristo 100 años antes, 300 años antes. No, son contemporáneos, porque el papel de Juan, tal como se lo dijo el ángel, era para preparar el camino, para preparar el camino. También es importante que nosotros sepamos que el nombre de Cristo se le da tanto a María, ahí en el versículo 1:27. El nombre que se le da aquí es Jesús. Jesús. Y una virgen desposada, la cita me la puedes en pantalla, si gusta. Te dice que una virgen desposada, ok, vamos a ver. El 27, una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ese es lo que me presentó Luis aquí. Pero Luis parece que me pasó a la siguiente. Ok, sí, estás ahí. Perfecto. Bien. No, es que Luis pasó a la siguiente diapositiva. Está bien. Teníamos Lucas 1:27, el análisis que estuvimos haciendo últimamente fue el de Lucas 1:27, exactamente, ese que está ahí, que se da el nombre de la Virgen. Entonces, son datos importantes, hermano, porque esos nombres no se lo inventaron ellos. Esos nombres que usted ve ahí, pero ¿qué es importante? Esos nombres tenían características griega del nombre de Josué. En el Antiguo Testamento nosotros conocemos el nombre de Josué como y es un nombre común, pero
que Jesús es la parte griega de ese mismo nombre. Es decir, Jesús pudo ser, si hubiera sido en hebreo, pudo ser Josué. Por eso que usted ve que en alguna está Yeshua. Yeshua es como aparece en la Biblia hebrea. Entonces, ya ahora sí, Luis, te puede pasar a la siguiente línea, porque quiero que analicemos el término desposada, hermano. El término desposada no es como desposado es novio, por ejemplo, que son novios, que tienen amores, como dice uno, todavía no nos hemos casado, pero en aquel tiempo, lo de desposado significaba un compromiso más fuerte que lo que conocemos hoy en día. Ya era algo que no tenía revés. Por eso cuando usted ve ese término, anótelo claro, porque decir que estaba desposada no era simplemente decir, José iba a tener que hacer algo muy grande para desligarse de eso, porque ya había un compromiso distinto al que normalmente se hace hoy en los noviazgos de hoy en día. De hecho, soy de parecer que si ya somos cristianos, el noviazgo debe ser muy, muy recto. Y el noviazgo de un cristiano debería ser un noviazgo similar a ese desposamiento. ¿Cuál? En el que ya no debería haber reversa. Podemos pasarnos 1 año, 2 años, 3 años, 4 años conociéndonos. Y cuando decidimos entrar en amores es porque ya nos conocemos. Yo entiendo que el noviazgo no es para conocerse. El noviazgo es porque ya nos conocemos. La gente primero empezamos diciendo que vamos a ser novios para que nos conozcamos. Y si no, y si ahí nos damos cuenta que no nos conocemos, echamos para atrás todo eso y no hay ningún problema porque no hay compromiso. Ya van por el punto de que ya no vamos a ser novios para que nos conozcamos. Vamos a juntarnos para que nos conozcamos. Y si no nos va bien, cada quien para su casa. Por ahí llegamos, porque empezamos diciendo que el noviazgo era para conocerse, cuando el noviazgo realmente debió ser algo también serio. Algo en lo que ya la persona, de hecho, hasta no hace mucho tiempo, los noviazgos campesinos donde yo me crié, tenían mucha fuerza. El noviazgo de campo, usted decir que 2 personas ya dejaron de ser novios, eso era como que se divorciaron, eso era una cosa tan grande como que se divorciaron, porque el noviazgo tenía peso, 30, 40, 50 años atrás. 50 años atrás tenía mucho peso, mucho peso. Al punto que los noviazgos por lo general se hacían entre los padres. Era parecido al caso de Abraham, ¿verdad que sí? Sí, exactamente. Ah, mira, mi hijo está mirando su muchacha y que yo qué tal cosa, y quiero decirle que yo lo respaldo, ¿verdad que sí? Si el padre iba, era porque lo respaldaba. Si no iba, era el hijo que no cuente que. Entonces, si el padre no iba, se asumía que no era un buen hijo, que no valía la pena. Pero si el padre habló, entonces, bueno, ya podemos tener. De manera que nosotros aquí podemos notar la diferencia que había en esto. Pero lo que quiero que veamos acá es que usted no piense en el tiempo de ahora, sino que usted piense por qué era tan comprometido esa relación que tenían José y María. Ya ellos tenían esa relación. Ya ellos tenían planes de casarse, de que él la conozca un día. Oiga eso. Oiga la diferencia entre términos. Tenía amores con alguien que no conocía. No, pero entiendan esto. No la conocía íntimamente hablando. Los noviazgos de aquel tiempo también eran así. Los noviazgos de hoy ya son muy distintos. Entonces, por eso yo quiero que usted se despoje y esa mente que usted tiene ya totalmente carnalizada, llena de esta situación oriental que tenemos nosotros aquí, es muy distinto a lo que había. Por eso, cuando yo analizo el tema de José y María, lo veo más sano. Porque era que esos trucos no se daban tan así. Cuando José lo ve, dice, pero esto está. Y cuando el ángel viene, que aún le confirma, entonces ya él queda todavía más tranquilo. Pero era que no había esa malicia que tenemos ahora, porque le hemos cambiado los términos. Y las costumbres judías, hasta de esa fecha, son muy distintas, inclusive hasta las mismas que tienen ellos hoy en día. Aún han cambiado, porque ya se han modernizado. Pero usted y yo, que estamos ahora estudiando este pasaje bíblico, debemos saber que por eso Dios llega y busca a esa persona que tenían una relación organizada y toma a ellos. Y desde ahí es que entonces viene el Hijo de Dios, a Dios hecho carne. ¿A quién Dios busca? A una relación que era una relación organizada, hermano. Porque no quiero decirle
que todo en aquel tiempo también había, en todo tiempo han habido situaciones de personas que han mal usado el noviazgo, mal usado el matrimonio y toda situación. Y en ese tiempo era igual. Pero Dios buscó una pareja organizada, que tenían sus planes y que, como dice ahí, que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Era un hombre que respetaba a su novia. Y Dios, si algo estamos buscando, es que Dios quiere que su familia se forme en algo organizado. Y eso es muy bueno a seguir, que nosotros debemos anotar aquí. No la supremacía que se le quiere dar ni a José ni a María, porque no tenían tal supremacía, porque eran hombres como tú y como yo, pero que tenían virtudes excepcionales. ¿O acaso no recuerdan ustedes las virtudes que tenían Zacarías y Elizabeth? ¿Alguien recuerda, sin que abra su Biblia, cuando dimos ese estudio, cuáles eran las virtudes que dice que tenían Zacarías y su esposa Elizabeth? Dígame, Cristian. Dice que eran justos delante de Dios y eran irreprensibles. ¿Y andaban irreprensibles en cuanto a qué? Irreprensible, dice irreprensible, pero ¿en qué? Andaban irreprensibles, tenían esa cualidad. ¿Pero en qué? Irreprensible en su trabajo. En todos los mandamientos del Señor. En eso era que andaban irreprensibles. ¿Y qué cree usted? ¿No podía nacer también el Hijo de Dios de una pareja como esa? Claro que sí, hermano. Porque tenían cualidades hermosas, justos, que hay mucho que decir. Y andaban irreprensibles. Nadie lo podía señalar. Para terminar el análisis de hoy, tanto María como José se le da nombre para el niño, ya lo vimos. Y aquí se comprueba Lucas 1:31 y Lucas 1:21 al 25. Pero ahora yo quiero que ustedes vean, con esto vamos a terminar el estudio de hoy, la diferencia en reacción, la diferencia en cómo reacciona María, María, cuando le llegue el anuncio de que va a tener un hijo, aún en esas condiciones, y la diferencia de cómo reacciona Zacarías. No sé, vamos a leer los dos textos y ustedes que me van a decir, yo no voy a decir nada, yo no voy a enseñar nada de aquí. Ustedes me van a enseñar la diferencia, me la van a decir. Quiero que cojan su Biblia, cojan sus Biblias y búsquenme a Lucas 1:18 y Lucas 1:34. Vayan, léanlo, vayan leyéndolo ahí, para que usted me diga, hermano Almonte, la diferencia que yo veo aquí, cuando a cada uno se le dijo que iba a tener un hijo, en circunstancias, la de María ya la conocen. Una virgen, todavía ni se ha juntado con su novio, su esposado, ¿verdad que sí? Mientras que por el otro lado, unos ancianos que ya no daban para más y que van a tener hijos, a ambos les dijo que van a tener hijos cada uno. Y cada quien reaccionó de una manera. En el verso 18 y en el verso 34. Luego de que Narciso, que tiene una participación, no diga, yo quiero que alguien me haga ver la diferencia que ve ahí. Narciso. Yo decía que uno eran esposos, es una gran diferencia. Exacto. Y los otros eran desposados. Desposados. Sí, mire qué bonito. Porque tenía que venir una virgen y aquí eran pareja. Gloria al Señor. Pero la pregunta es, Narciso dijo algo que lo dijo, yo quiero saber, ¿por lógica o por qué? ¿Ustedes escucharon lo que él dijo? Cuando yo pregunté, ¿por qué no pudieron ser Zacarías y Elizabeth cuando eran justos y andaban irreprensibles? Y yo quería escuchar esa respuesta. Pero la respuesta yo no quiero escucharla seca. Yo la quiero con texto bíblico. ¿Por qué? Eso mismo. Es que ya la profecía hablaba de que vendría de una virgen. No podía venir ya ese matrimonio que ya estaba consumado y de hecho tenían ya años. Virtudes sí tenían en cuanto a cualidades, pero contradecía lo que ya estaba profetizado. Y si usted, hermano, no sé si lo podemos en algún momento de esto, vamos a llegar ahí, porque hay tantas cosas que vamos a decir la vida de Cristo. Vamos a ver todas las profecías cumplidas de lo que se dijo de Cristo allá y tal como se cumplió en el Nuevo Testamento. Lo veremos más hacia adelante en los estudios que vienen. Ya ahora estamos entonces, ya para finalizar,
Póngame en pantalla, Luis. Si lo logran colocar los dos juntos, fuera mucho mejor, pero no caben. Versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Pues tomé la cita mal. Es de Lucas. Es que me está colocando Mateo, es Lucas, sí, porque ese no es el texto que estoy buscando. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Aquí está. Sin embargo, yo le soy cierto. ¿Qué es lo que van a hacer con los controles? Yo quiero leer directamente ya, pero mi Biblia me está diciendo otra cosa distinta a lo que dice allá. Ok, es Lucas 1:18. Aquí, Zacarías le está preguntando al ángel Gabriel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Qué es lo que está diciendo que en qué conoceré? Que en qué conoceré que realmente yo voy a tener un hijo. La siguiente cita, Luis. 34. Entonces María dijo al ángel, pregunta, cuando le dijo que iba a tener un hijo, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Yo quiero que usted me diga la diferencia que hay entre esas dos reacciones. Primero, la hermana que levantó la mano primero, dígame la diferencia que usted ve. Los dos textos, si tú lo ves así, son muy similares, muy similares. Las dos personas tuvieron interrogantes en que humanamente eso le parecía difícil. Primero Zacarías, y por lo que ya se sabe de que eran de edad avanzada, la esposa nunca había tenido hijos, y cómo pasaría esto. Y María, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo será? Porque yo no conozco varón. Sin embargo, la diferencia básica que yo veo es en la forma de la pregunta, ¿en qué y cómo? Ok. Es desde mi punto ¿En de qué vista. y cómo? Y cómo. Ese es el análisis Uno que usted en hace. qué, sí. Ok. Y otro cómo. Hermana, para los que están siguiendo en plataforma, nosotros sabemos que son dos anuncios impactantes. Uno a Zacarías y otro a María en este caso. Y que a ambos se le han dicho cosas que son muy, como dijo la hermana que ya analizó, muy difíciles humanamente hablando. De que ancianitos tengan hijos y de que personas sin estar casadas y conociendo que yo no soy una sinvergüenza, que yo sé cómo estoy andando, que yo no estoy andando hacia lo loco y yo sé la única forma que hay de concebir. A mí no me vengan con eso, que yo sí sé. Hay personas que si le dicen eso, dice, oh, ¿y sería que pasó con lo de anoche? ¿O sería que pasó con lo de hace un mes? Porque andan con una vida desorganizada. Pero esta mujer que sabe, que como dicen por ahí, le pesa el ruedo de la falda, que sabe cómo están dando y que no hay forma de que ella pueda tener un hijo así. Entonces ella, no sé lo que usted quiere entrar. Ella tiene preguntas, para dejarlo ahí, vamos a hacer así. Tiene preguntas, como tenía también Zacarías. Dígame. La diferencia es que Zacarías dudó, pero ella, aunque preguntó, ella tenía entendido que lo anunciado por el ángel iba a ocurrir. Ella tenía fe en que iba a ocurrir. Eso sabemos que Zacarías dudó, porque ya la Biblia dice que dudó. Pero partiendo de las dos preguntas, ¿cómo usted sabe que dudó? Partiendo de esas dos preguntas, él dice, ¿cómo será esto? Porque ya somos viejitos. Y María dice, es la que dice, ¿cómo será esto, María? Porque no me he casado. Ambos están preguntando y poniendo alegatos válidos. De ahí, ¿cómo usted se da cuenta que uno dudó y que el otro no? Francis. Exacto. La parte cuando cuando Zacarías le hace la pregunta, ¿en qué conocer eso? Y de una vez argumentó, ¿por qué razón? Él dijo, ¿por qué razón? Dijo, porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Es decir, no lo hizo con términos. A lo contrario, cuando María pregunta, ella le pregunta, ¿cómo será esto? Porque yo sé cómo se tiene un hijo. Para yo poder tener un hijo, tendré que tener relación. ¿Entiendes lo que? Entonces, ella le dijo, ¿cómo será esto?
pues no he conocido varón. Simplemente no he conocido varón. Explíqueme usted. Ok. Explíqueme usted cómo será. Pero Zacarías no le dio no le dio lugar a que el ángel le dijera cómo será, sino él le dijo, soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Entonces ahí es que está la diferencia. Bueno, mi hermano, miren, vamos a terminar aquí porque yo sé que ustedes a mí no me van a convencer porque ahí hay dos preguntas igualitas y dos alegatos igualitos. Ahí hay dos preguntas iguales, el cómo, el por qué, y están preguntando y alegando que no, que humanamente una gente que no esté casada no puede concebir y que una gente ya viejito en la que ya a la mujer le pasó su regla, como dicen, ¿verdad que sí? Ya no hay forma, como el caso de Sara y el caso ahora de Elisa. Ambos están, el argumento que tiene aquí es lo mismo. Yo me mando, es que el tiempo se nos fue. Y, sí, no van a disculpar. Y ya aquí lo que yo puedo decirle con esto es que yo me he fajado con esa Biblia ahí para arriba, para abajo y buscando, hermano, y queriendo buscar el texto, el contexto, para arriba, para abajo. Yo digo, pero ¿por qué a Zacarías sí? ¿Y por qué a María no? ¿Por qué a Zacarías? Entonces se le dice, oh, por cuanto no creíste, ¿y por qué a María no? La única conclusión que yo he encontrado es, Luis, la única conclusión que he encontrado es Mateo 9:4, Luis. Mateo 9:4. Mateo 9:4. Oigan bien, en el texto y en el contexto, eso cae en el mismo río. Ambos están preguntando y alegando situaciones. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensan mal en su corazón? Aquí lo único que hubo fue que Dios, aunque fueron preguntas y alegatos iguales, en el corazón había algo que nada más lo podía conocer Dios. Dios sí supo lo que había en el corazón de María cuando ella preguntó, ¿y cómo será esto? Y Dios también supo lo que había en el corazón de Zacarías cuando él preguntó, ¿cómo esto también? ¿De acuerdo, hermano? Es lo único que usted va a encontrar. Que Dios se fue más allá de lo que usted y yo estamos analizando. La pregunta, lo que se ve aquí en el texto. Dios se fue a lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Y el ángel desde ahí pudo dar a cada quien el resultado. Y a cada quien habló como ustedes ven en el contexto. Es lo único que yo puedo encontrar. Pero en la pregunta, en el análisis, en el contexto, ciertamente, mis hermanos, Nelson, algo, porque quiero hacer esta conclusión aquí. Vamos a ver. Este micrófono, ¿para qué? Ya hay respuestas que descansan en Dios. Por ende, ambos, como personas dependientes de Dios, preguntaron a Dios la respuesta que no tenían. Perdón, que me distraje aquí, no escuché la última parte. Sí, hay respuestas que descansan en la voluntad suprema de Dios. Por ende, ambos en su duda cuestionaron a Dios. Entonces, de Dios era la respuesta. Por eso, lo que decíamos ahorita, que lo que para el hombre parece imposible, hermanos, para Dios es posible. Aquí hay dos cosas que nosotros no tenemos datos. No hay el dato, el tono de la pregunta, que eso deja mucho que decir. La misma pregunta, el tono deja mucho que decir. No lo tenemos. Y el otro es, y es con el que yo me quedo, es que Dios conoce los corazones. La pregunta es la misma, la intención, el alegato es el mismo, pero Dios se fue al corazón. Entonces, es para que nos llevemos nosotros de aquí esa lección. Hermanos, es que cuando creamos, no creamos de labios. De labios hay mucha gente creyendo. Es de corazón que hay que creer, hermano. De labios hay mucha gente haciendo. Es de corazón que hay que hacer las cosas. Porque Dios, dice la Biblia, que conoce la intención del corazón del hombre. Y por tanto, eso es lo que yo veo. Dios sabe que la duda que tuvieron ambos, la pregunta, no necesariamente me dejan ocasión de duda. Porque tú y yo decíamos, porque como preguntó, parece que dudó. No. La pregunta, hubo algo más allá y Dios lo detectó. Lo bueno es que ahí queda claro en los dos textos, que de María no se dijo nada, pero de Zacarías se le puso un castigo, para decirlo así. Se le puso un castigo de quedar mudo, mientras que María no tuvo ni nada y hasta el momento no se tiene.
Y yo entonces puedo concluir que María es una fiel creyente. Demostró ser una fiel creyente en ese momento y lo demostró ser mientras crucificaban a Jesús y lo demostró ser después que Jesús murió. Después que la iglesia estaba establecida, María, todo lo que conocemos de ella es una fiel creyente. Una mujer que cree sin vacilar el anuncio. Una mujer que batalla por su hijo todo lo que tuvo que batallar. Una mujer que en la hora de su muerte allí estuvo. Una mujer que después que su hijo está muerto, allí en la tumba está en medio de la resurrección. Una mujer que después que la iglesia se establece, allá estaba ella. Entonces, no hay duda. De María, todo lo que conocemos es de una fiel creyente, digna de que todas las mujeres de la iglesia la imiten. No la tengan como madre de Dios porque no lo es, porque ella misma se tiene como sierva, pero sí ténganla como una mujer bastante ejemplar. Que hablar de la mujer virtuosa y no hablar y no poner a María ahí. Cada vez que ustedes den un estudio y hablen de la mujer virtuosa, mencionen a María ahí. Mencionen a María ahí porque precisamente ahí ella está en eso. Me ponen lo siguiente, Luis, porque ya concluimos. La siguiente diapositiva. Dios prepara un hogar, eso es mi resumen de hoy, la aplicación. Dios prepara un hogar para que los hijos, así como el hombre fue llevado al Edén, ya cuando todo estaba listo, así Dios prepara el hogar, para que los hijos, hermanos, puedan disfrutar de un hogar de paz, de un hogar realmente comprensivo. Y para mí, tengo que contar como un hogar de ejemplo, el hogar de María y de José. Porque desde su noviazgo demostraron ser puros y lo demostraron también en la crianza de su familia. Para mí, lo cuento en la Biblia como uno de los hogares, de los matrimonios ejemplares que conocemos ahí en la palabra de Dios. Punto número 1. Punto número 2. Los padres deben prepararse también para recibir a sus hijos, si es que Dios se lo permite. Los padres no pueden recibir a los hijos en medio de una jaula en la que los hijos cuando lleguen lo que se encuentren es dos boceadores, dos personas que se desconsideran, dos personas que para nada parecen esposos. No, los esposos deben prepararse para que cuando sus hijos nazcan puedan sentirse privilegiados de que yo fui miembro de esta familia. Yo fui miembro de la familia X porque mi papá y mi mamá me dieron ejemplo de esposo. Y yo quiero ser una esposa como mi mamá. Y yo quiero ser un esposo como mi papá. Los padres tienen que prepararse, así como esa preparatoria de José y de María. Y en conclusión, la última parte, el propósito de Dios se cumple, sí o sí. Sí o sí. Cuando Dios tiene un plan para la humanidad, eso se va a cumplir sí o sí. O si no, pregúntenle a Jonás. Si no me lo quieren creer, eso que yo digo ahí en la parte 3, que cuando el plan de Dios él lo tiene, se va a cumplir sí o sí. Si no, usted vaya. Jonás me dijo al monte que le preguntara que por qué él dijo eso. Que por qué él dijo que cuando Dios tiene un plan se cumple sí o sí. A Nínive. Quiero que vaya a Nínive. Y lo que quiero que vaya es que me le predique. Que no se van a arrepentir, que no, que después tú no, mira, ese es el plan que tengo y eres tú. Que no, me voy a ir, me voy a esconder, me voy a traer mal. Pues ahí te traigo una ballena, pues la ballena te vomitó, como dice por ahí. Un gran pez, como dicen. Entonces, el propósito de Dios se cumple sí o sí. Así es que, hermano Luis, gracias por ahí los controles y dígale a los hermanos lo que viene en el próximo estudio. Muéstrenle ahí en pantalla lo que viene en el próximo estudio. Pone la hermana Andrea Almonte. Sí, así es, claro que todos estamos. ¿Por qué cogió Dios a María como la madre de Jesús? Dígale a todos sus amigos y hermanos católicos que tenemos tenemos familiares, hermanos y amigos. Yo tengo hermanos que son católicos todavía. Dígale que ese estudio no lo pueden perder. ¿Por qué Dios escogió a María? Ese es el estudio que viene. Así que próximo miércoles, si Dios lo permite, con ese estudio vendría. ¿Por qué fue que Dios escogió a María? El hermano que sigue.